Todo comenzó con un susurro, antes de que el mundo despertara. Un amanecer cualquiera en Ucrania, o al menos eso parecía. Porque lo que ocurrió esa mañana no solo alteró los mapas de la guerra, también desmoronó una de las reglas no escritas del conflicto moderno, que ciertos objetivos son intocables. En un rincón oculto de una base aérea ucraniana, un avión que muchos ya consideraban chatarra estaba siendo preparado para algo inimaginable. El MiG-29, orgullo oxidado de la aviación soviética, iba a convertirse en el protagonista de una hazaña que desafiaría al sistema militar más temido de Europa, el sistema de defensa aérea ruso. Pero no solo eso. Su objetivo era uno que ni siquiera los más osados habían considerado atacar: la sede del FSB en Glotovo, en la región de Belgorod, a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania. Esa instalación no era un blanco cualquiera. Era el centro de operaciones regional del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el heredero directo del temido KGB. Una fortaleza de información, blindada con sistemas S-400, protegida por capas de vigilancia y, sobre todo, por una tradición de impunidad. Nadie la había tocado, hasta ese día. ¿Cómo se llegó a planear una operación así? ¿Qué clase de piloto aceptaría una misión que bien podría terminar en una bola de fuego? ¿Y cómo se convierte un avión de la Guerra Fría en un lanzador de bombas inteligentes de última generación? Lo que estás a punto de ver no es solo un ataque aéreo. Es una sinfonía de locura táctica, creatividad tecnológica y valentía humana. Cada segundo fue milimétricamente calculado. Cada componente, desde el iPad en la cabina hasta las bombas ASM-AMER, fue ensamblado como en un rompecabezas letal. Y sin embargo, nada garantizaba el éxito. Todo podía fallar. Pero sí funcionaba. Rusia sabría que ya no hay lugares sagrados, que la guerra moderna no tiene límites, y que Ucrania está dispuesta a cruzarlos todos. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un desenlace que te va a dejar helado. Literalmente. El 25 de mayo por la noche, bajo una tenue luz roja en un centro de operaciones subterráneo, un grupo de oficiales ucranianos analizaba una jugada desesperada. Los rostros eran serios. Algunos sabían que lo que estaban a punto de aprobar tenía más de suicida que de estratégico. Pero la guerra ya no se peleaba con lógica. Se peleaba con audacia. Y la audacia cambia el curso de la historia. El objetivo, la sede regional del FSB en Glotovo. 5 kilómetros más allá de la frontera, en una zona repleta de sensores, misiles y drones. El corazón de la inteligencia rusa al oeste. Desde allí se coordinaban acciones encubiertas, sabotajes a infraestructura energética, infiltración de redes civiles ucranianas y todo tipo de operaciones híbridas. Era una instalación clave, y eliminarla enviaría un mensaje que resonaría en los muros del Kremlin. No era una orden que viniera de arriba. Esta operación fue concebida por mentes creativas, de rangos medios, técnicos y estrategas con cicatrices. Gente que había perdido amigos, que había visto las consecuencias del espionaje ruso en hospitales bombardeados y ciudades arrasadas. Esta misión era su respuesta. Pero había un problema mayúsculo: no había aviones adecuados para esta clase de incursión. Ucrania no contaba con cazas invisibles ni con bombarderos de largo alcance. Lo que tenía eran MiG-29 de la era soviética. Aviones envejecidos, desfasados, pero aún funcionales. ¿Podían ser transformados en lanzadores de bombas inteligentes? Esa era la pregunta. Durante semanas, técnicos, ingenieros y expertos en armamento trabajaron en silencio. Se creó una célula experimental para lograr lo imposible: adaptar el MiG-29 a bombas ASM-AMER francesas. Bombas diseñadas para aviones occidentales, no para plataformas soviéticas. Se construyeron soportes metálicos a medida, se rediseñaron conexiones eléctricas y se desarrolló un software de traducción de datos en un iPad. Sí, un iPad, montado en el panel del piloto, operando como cerebro de la operación. Traducción de coordenadas GPS, interfaz con sensores de la bomba, control táctil,
todo desde un dispositivo civil, comprado en una tienda común, adaptado a una guerra sin reglas. El avión fue modificado con antenas improvisadas, cables que cruzaban la cabina, y piezas recicladas de otros equipos. Todo calibrado al milímetro. El más mínimo error significaba la pérdida del piloto, del avión y del mensaje. A las 3 de la madrugada del 26 de mayo, se dio luz verde. El piloto fue notificado. No hubo discurso motivacional. Solo una hoja con coordenadas, instrucciones específicas y una frase: vuelve si puedes. A las 5:45, el piloto caminaba hacia el avión. Su expresión era impenetrable. Lo esperaban la historia y el vacío. Subió a la cabina, revisó sistemas, y conectó el iPad. Los datos empezaron a fluir. Las bombas francesas estaban listas para obedecer. Pero no había red de seguridad. Si algo fallaba, nadie lo sabría. Nadie podría ayudarlo. Era él, contra Rusia. El objetivo era quirúrgico, una sala específica dentro del edificio del FSB donde se almacenaban discos duros y servidores con información clave. Impactar en otro lugar sería inútil. Por eso, la trayectoria de las bombas debía ser perfecta. La ruta era infernal, a ras del suelo, volando a 50 metros de altura, a través de campos, pueblos y torres eléctricas, con cada segundo sincronizado. El piloto debía esquivar cables, árboles, estructuras, y mantenerse por debajo del radar enemigo. A las 5:58, el MiG-29 rodó por la pista. No llevaba insignias visibles. Era un proyectil con alas. Bajo sus soportes, 2 bombas que contenían el poder de una declaración de guerra. El rugido de los motores cortó el aire mientras despegaba hacia lo desconocido. En ese instante, el reloj empezó a correr. Ucrania apostaba todo a una sola carta. Y el mundo estaba a punto de enterarse. El MiG-29. Un nombre que evoca la Guerra Fría, combate sobre el cielo de Europa Oriental y enfrentamientos entre bloques ideológicos. Diseñado en la década de 1970 para enfrentar a los cazas occidentales, este avión nació con una misión muy distinta: dominar los cielos en combates cercanos, no lanzar bombas guiadas con precisión quirúrgica. Pero en manos ucranianas, se convirtió en otra cosa. En un depredador imprevisible. En una anomalía técnica que el enemigo no vio venir. La transformación comenzó con una simple pregunta: ¿cómo convertir una plataforma obsoleta en un sistema de ataque moderno sin cambiar su alma? Porque el MiG-29 no iba a dejar de ser soviético, pero podía aprender nuevos trucos. Y Ucrania, sin los recursos para comprar cazas modernos, optó por una estrategia distinta: mejorar lo que ya tenían. Donde otros veían chatarra, ellos vieron potencial. Primero, identificaron el problema principal. El MiG-29 no estaba diseñado para lanzar municiones de precisión modernas. Sus sistemas eran analógicos, su computadora de vuelo primitiva, sus sensores no reconocían las señales GPS modernas. La solución no era reemplazarlo, sino inyectarle inteligencia externa. Así nació el concepto del iPad como cerebro portátil de la operación. Este dispositivo civil, que podrías tener en tu mochila ahora mismo, fue reprogramado para funcionar como una interfaz de traducción. Tomaba coordenadas generadas por satélites GPS occidentales y las convertía en señales comprensibles para las bombas AASM-AMER, integradas bajo las alas del caza. El software, escrito por desarrolladores ucranianos en condiciones de guerra, sincronizaba la altitud, velocidad y posición del avión con los requerimientos de las bombas. Las AASM-AMER, de origen francés, son auténticas joyas tecnológicas. Cada una combina un cuerpo de bomba convencional con 3 módulos, uno de navegación inercial con GPS militar, otro de propulsión de cohete sólido, y un último de guía terminal con superficies móviles. Esto les permite alcanzar objetivos a más de 70 kilómetros y realizar trayectorias ajustadas en pleno vuelo. Pero integrarlas al MiG-29 fue una operación de microcirugía militar. Los ucranianos fabricaron soportes artesanales con soldaduras calibradas a mano,
Colocaron antenas GPS improvisadas en la nariz del avión, y perforaron paneles diseñados en los años 80 para insertar cables de datos y alimentación que alimentaran la electrónica francesa con energía soviética. Todo esto, sin comprometer la estructura del avión ni su aerodinámica. No había planos. No había manuales. Lo que había era experiencia de campo, ingenieros que habían trabajado en telecomunicaciones, estudiantes de robótica y veteranos de mantenimiento que conocían cada tornillo del MiG. Fue un trabajo clandestino, hecho en hangares camuflados, donde los errores se pagaban con el fracaso. La joya del sistema era el módulo central del AASM, que contiene un pequeño motor cohete capaz de acelerar la bomba a velocidades cercanas a Mach 1. Esto le permite no solo alcanzar objetivos lejanos, sino penetrar defensas enemigas con trayectoria activa, algo que bombas tradicionales simplemente no pueden hacer. Mientras que las JDAM estadounidenses planean hasta su objetivo, las AMER pueden esquivar, descender en picado o girar para atacar desde un ángulo lateral. Todo, sin intervención humana una vez liberadas. Este diseño fue clave para lo que venía, porque el objetivo no era solo destruir una instalación, sino atacar un punto exacto, una sala con servidores, una ventana específica. Y el margen de error debía ser de menos de 5 metros. Los técnicos instalaron cámaras, sensores de altitud redundantes y un módulo adicional de comunicación para alertar al piloto si algo salía mal. El iPad recibía todos estos datos y los mostraba en tiempo real, un mapa táctico, puntos de trayectoria, confirmación de conexión con la bomba. Incluso indicaba la mejor ventana de lanzamiento. El piloto recibió entrenamiento especial para manejar esta nueva interfaz. No solo debía pilotar el avión como siempre, sino además operar un software táctico en pleno vuelo a baja altitud. El desafío cognitivo era brutal: mantener concentración, reaccionar ante obstáculos, monitorear la pantalla y tomar decisiones en fracciones de segundo. Además, volar a 50 metros del suelo no era solo una estrategia, era una necesidad. A esa altitud, el radar del S-400 no podía ver más allá de 25 kilómetros debido a la curvatura de la Tierra. Así, el piloto podía acercarse al objetivo sin ser detectado, siempre y cuando no se elevara antes del momento preciso. Y aquí entra la maniobra clave, el ascenso TOS. Una táctica heredada de la era nuclear. Consiste en subir abruptamente, liberar la bomba en un ángulo ascendente, y virar en picada para evitar el radar y los misiles enemigos. Este tipo de maniobra requiere un dominio casi perfecto del avión. Y si el tiempo o la posición eran incorrectos, el margen para rectificar era nulo. El plan de vuelo estaba impreso en su memoria. Cada segundo estaba cronometrado. Cada coordenada, memorizada. Porque en esa cabina, él estaba solo. No había drones guiándolo. No había cobertura aérea. Solo un piloto, un avión rearmado por manos civiles, y 2 bombas diseñadas para cambiar el rumbo de una guerra. Mientras tanto, en los hangares, los técnicos revisaban cada detalle como si sus propias vidas dependieran de ello. Porque de hecho, así era. Si el avión caía sin éxito, si el ataque fallaba, las represalias serían brutales. Rusia no perdona. Y menos cuando se le toca el corazón de su seguridad interior. En silencio, sabían que estaban haciendo historia. Que esa vieja máquina, nacida para otro mundo, estaba a punto de escribir un nuevo capítulo. Uno que redefiniría lo que es posible en una guerra donde lo imposible ya no existe. Cuando el MiG-29 despegó esa mañana, no solo levantó vuelo, se lanzó directamente hacia lo imposible. En su interior, el piloto no tenía margen para la duda. Lo que lo esperaba era un infierno invisible hecho de ondas de radar, sensores infrarrojos y protocolos de defensa diseñados para abatir cualquier cosa que se moviera sin invitación. El plan era tan arriesgado que muchos oficiales dudaron en aprobarlo. El avión debía volar durante más de 10 minutos a ras del suelo, a velocidades de hasta 800 km por hora, sin superar los 50 metros de altitud. Esa era la única forma de evitar el sistema S-400 ruso, uno de los más avanzados del planeta.
A esa altura, el margen de error era mínimo. Un cable eléctrico mal calculado, una torre de comunicación, una ráfaga de viento lateral, y todo terminaba en una explosión sin gloria. El piloto debía anticiparse a cada curva, cada colina, cada sombra. Y lo hacía guiado no por un sistema de piloto automático, sino por memoria, instinto y entrenamiento. La ruta había sido estudiada satelitalmente, con drones y datos geoespaciales. Pero aún así, el vuelo era una apuesta a ciegas. Mientras surcaba los campos del norte de Ucrania, el escape del avión doblaba los pastizales y levantaba aves que huían en bandadas. A través del casco, el piloto podía oír los pitidos de advertencia, el zumbido constante del software conectado al iPad y el retumbar metálico de la cabina. Cruzó bosques, valles y aldeas a una altura que convertía cada árbol en un potencial enemigo. En tierra, nadie sabía de su presencia. En el aire, tampoco. Por ahora, era un fantasma, invisible a los ojos electrónicos del enemigo. Pero eso estaba a punto de cambiar. A unos 25 kilómetros de la frontera, la situación se volvió crítica. El MiG-29 debía comenzar una maniobra de ascenso para llegar al punto de lanzamiento. El problema era que, en ese instante, quedaría expuesto. El radar ruso 92N6 Gravestone, parte del sistema S-400, estaba diseñado para detectar y seguir hasta 300 objetivos simultáneamente. Desde aviones furtivos hasta misiles hipersónicos. El ascenso no podía durar más de 20 segundos. A esa velocidad, ese tiempo es una eternidad. Cada segundo adicional aumentaba la probabilidad de detección. A los 50 metros, el radar enemigo no lo veía. A los 1000 metros, ya era otra historia. Entonces ocurrió. El piloto jaló la palanca. El MiG se inclinó con brutalidad. Las fuerzas G lo aplastaron contra el asiento. El altímetro subía como un reloj acelerado. 1000, 2000, 3000, 5000 metros. En ese punto, el sistema de advertencia de radar estalló en pitidos. Ya no era invisible. En tierra, los operadores rusos vieron aparecer en sus pantallas un eco sospechoso. Algo que había surgido desde el suelo, y que ascendía en una trayectoria incompatible con aviones civiles. En cuestión de segundos, los algoritmos clasificaron el objeto como un MiG-29 ucraniano. La alarma se activó. El protocolo de respuesta se puso en marcha. Pero era tarde. El piloto ya había alcanzado la altitud máxima. En el iPad, los parámetros de lanzamiento se iluminaron. Estaba en el punto exacto, a la velocidad correcta, con el ángulo perfecto. Sin dudar, presionó el botón de liberación. 2 sacudidas. 2 bombas ASM-AMER se desprendieron de los soportes. Y en ese instante, el piloto inició la segunda parte de su maniobra, el giro Immelmann modificado. Esta maniobra, inventada en la Primera Guerra Mundial, consiste en un giro invertido que transforma altitud en velocidad, permitiendo cambiar de dirección rápidamente. Pero en este caso, no era para cambiar de rumbo, era para sobrevivir. El MiG descendió en picada, mientras el piloto forzaba al máximo la resistencia del fuselaje. Volvía a ras del suelo, donde el radar ya no podía seguirlo, y donde los misiles no podían maniobrar tan bajo. Era como lanzarse al vacío, con la esperanza de que el enemigo no tuviera tiempo de reaccionar. En tierra, 2 misiles S-400 fueron lanzados. Cada uno a velocidad hipersónica, guiados por radar, diseñados para interceptar aviones a altitudes elevadas. Pero ahora, el blanco ya no estaba donde esperaban. El MiG se hundía de nuevo bajo la línea del radar, cruzando el horizonte tecnológico ruso. Los misiles siguieron subiendo, y luego explotaron en el vacío, sin encontrar objetivo. Mientras tanto, las 2 bombas AMER ya estaban en vuelo autónomo. Sus sistemas internos realizaban cientos de ajustes por segundo. Seguían un arco balístico, pero con navegación activa. Su motor de cohete sólido se había encendido al ser liberadas, dándoles impulso adicional.
y sus superficies móviles corregían el rumbo con precisión quirúrgica. Volaban a través del cielo ruso como proyectiles conscientes. Y cada segundo las acercaba a su blanco, una instalación del FSB que jamás pensó ser alcanzada. La velocidad, combinada con la dirección casi vertical del ataque, hacía que su firma de radar fuera prácticamente indetectable. La defensa rusa tenía segundos para reaccionar, pero esos segundos no eran suficientes. El objetivo estaba a menos de un minuto. Una sede del FSB diseñada para resistir sabotajes, pero no ataques de alta tecnología. Las bombas descendían casi verticalmente, dirigiéndose hacia una estructura que no sabía que estaba en peligro. El piloto, ahora oculto entre los árboles, respiraba con dificultad. El sudor empapaba su uniforme. Había salido de la trampa, por ahora. En su visor, el cielo parecía calmo. Pero la calma no era paz. Era solo el respiro entre el lanzamiento y el impacto. Él no podía ver las bombas. No podía confirmar el resultado. Solo podía esperar. Y confiar en que el trabajo de meses daría fruto en segundos. En ese momento, el silencio volvió al cielo. Pero bajo ese silencio, dos bombas se preparaban para redefinir los límites de lo que creíamos posible. A las 6:27 de la mañana, el tiempo se detuvo en Glotovo. En lo alto, invisibles a simple vista, dos bombas ASM-AMER descendían con furia silenciosa. Durante casi 2 minutos habían seguido su trayectoria calculada al milímetro, guiadas por satélites a más de 20.000 kilómetros de la Tierra, y por un software que transformó una carcasa de la Guerra Fría en un sistema de precisión mortal. La primera bomba impactó en el techo del edificio del FSB con una exactitud escalofriante. La ojiva perforante se activó al instante. Un chorro de cobre fundido atravesó capas de hormigón y acero como si fueran mantequilla. La espoleta, programada con un retardo exacto de 25 milisegundos, permitió que la carga penetrara profundamente antes de detonar. Y entonces, todo estalló. La explosión transformó los sólidos en gas en fracciones de segundo. Una onda expansiva surgió con una presión superior a los 8.000 metros por segundo. Las paredes internas colapsaron como papel mojado. El efecto de presión reflejada multiplicó el daño, rebotando entre muros, techos y suelos, convirtiendo cada espacio cerrado en una cámara letal. Ventanas a más de 300 metros se convirtieron en cuchillas de vidrio. Puertas blindadas volaron de sus marcos. Archivos, discos duros, computadoras, sistemas de comunicación, todo fue reducido a fragmentos incinerados. Y antes de que el polvo pudiera asentarse, llegó la segunda bomba. Impactó a escasos metros de la primera, justo en el ala este del complejo. El golpe final. La estructura, ya comprometida, no pudo resistir. Se inició un colapso progresivo. Piso por piso, el edificio cedió. El cuarto se vino abajo sobre el tercero. El quinto aplastó al segundo. Cada nivel añadía peso y velocidad al siguiente, hasta que todo el complejo se vino abajo en una nube negra de polvo, concreto y fuego. Los sensores sísmicos regionales registraron el impacto como un microtemblor. Las redes sociales locales explotaron en rumores, videos lejanos y sonidos de explosiones retumbando en el amanecer. En Moscú, el Kremlin fue informado a los pocos minutos. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. No se trató solo de una instalación militar destruida. Se trató de una violación directa al corazón de la inteligencia rusa. Un golpe quirúrgico que atravesó lo impenetrable, que rompió la narrativa de invulnerabilidad que el FSB había sostenido por décadas. Los analistas se quedaron en shock. Las imágenes satelitales confirmaron la magnitud. El edificio, uno de los centros neurálgicos del espionaje regional, ya no existía. Documentos secretos, bases de datos operativas, equipos clasificados, todo había desaparecido en un cráter humeante. Y lo más inquietante para Rusia, no vieron venir el ataque. No supieron que se estaba gestando. No lo detectaron hasta que las bombas ya estaban cayendo.
Los soldados que patrullaban las inmediaciones corrieron hacia los restos sin entender qué había ocurrido. Algunos intentaban comunicarse por radios inservibles. Otros buscaban sobrevivientes entre el humo. Pero no había nadie que pudiera explicar lo que había pasado. Solo ruinas. Solo silencio. Ese momento se convirtió en un símbolo. No solo por lo que fue destruido, sino por cómo fue destruido. Con precisión, con elegancia técnica, con una valentía que dejó al enemigo paralizado. En segundos, Ucrania había hecho lo impensable. Y el eco de esas explosiones seguiría resonando en los pasillos del poder ruso por mucho tiempo más. En algún lugar del noreste de Ucrania, ese mismo 26 de mayo, un MiG-29 volvía a cruzar la línea invisible entre la vida y la muerte. Rasante sobre los campos de trigo, apenas tocando la atmósfera, el avión herido por el esfuerzo descomunal iniciaba su regreso. El piloto no habló. Solo respiraba hondo, intentando estabilizar su pulso. Aún no sabía si había logrado su objetivo. Aún no sabía que en Glotovo, la sede del FSB ya era historia. Solo sabía que aún estaba vivo. Y que debía volver. En la base, el silencio era absoluto. Nadie sabía qué decir. Todos observaban los radares, las pantallas de comunicación, cualquier señal de que ese punto verde en el mapa seguía en movimiento. Y cuando el rugido familiar del MiG se escuchó en el cielo, todos contuvieron la respiración. Aterrizó sin ceremonia, sin cámaras, sin música épica. Solo el rechinar de las ruedas y el frenazo seco sobre el asfalto. Y luego, lo supieron. Había vuelto. El piloto descendió de la cabina con las piernas temblorosas, el rostro cubierto de sudor, pero con la mirada firme. No necesitó hablar. Su vuelo ya lo había dicho todo. Ese día, Ucrania no solo destruyó una instalación enemiga. Ese día, destruyó una narrativa entera. La narrativa de que Rusia era invulnerable. De que el FSB era intocable. De que no se podía atacar el corazón del monstruo. Ucrania lo hizo. Y lo hizo con creatividad, con valor, con determinación. El impacto fue más allá del polvo y el concreto. Fue psicológico, estratégico. Las cadenas de mando rusas entraron en modo de crisis. Se enviaron órdenes para revisar todas las instalaciones clave. Se desplegaron más defensas. Se exigieron explicaciones. Pero ninguna defensa puede blindarse contra la sorpresa. Contra la audacia. Este ataque demostró que en la guerra moderna, el poder ya no se mide solo en toneladas de acero ni en presupuestos millonarios. Se mide en ideas. En la voluntad de reinventarse. En la capacidad de hacer más con menos. Ucrania, con un avión viejo, un iPad y un objetivo claro, logró lo que parecía impensable. Y este no fue un accidente. Fue una operación pensada, ejecutada con precisión matemática y fe casi irracional. Una prueba de que, incluso en la oscuridad, hay espacio para la genialidad. Para la rebelión estratégica. Para el acto audaz que sacude imperios. El piloto volvió al anonimato. Su nombre no aparece en los periódicos. Pero entre sus compañeros, su historia se cuenta como leyenda. Como la vez que un solo hombre, con un avión remendado y bombas prestadas, se metió en las entrañas del enemigo, y volvió para contarlo. Hoy, ese vuelo se estudia en academias militares. Se analiza en comités de inteligencia. Y, sobre todo, se recuerda como un punto de quiebre. Porque no fue solo un ataque aéreo. Fue un símbolo. Un mensaje grabado en fuego: Ucrania no teme. Ucrania contraataca. Y mientras el mundo sigue observando este conflicto, entre la diplomacia y la violencia, entre las treguas rotas y las ofensivas en curso, queda claro que aún hay historias que nos recuerdan el poder del ingenio humano. Y que incluso en medio del caos, aún hay espacio para lo extraordinario. Así termina esta historia. Pero para quienes la vivieron, para quienes la planearon, para quienes volaron aquel día, esto no fue el final. Fue solo el principio.